Hola, mi nombre es Natalia Vivas y bienvenidos a Tiempo de Letras. El día de hoy me encuentro con el profesor Pablo Buitrago, autor del libro Casas Modernas en Cali. Profesor, usted hace este libro en compañía de Pedro Gómez. Háblenos un poco de él. Hicimos un trabajo juntos, él es profesor de la Escuela de Arquitectura. Estaba interesado en desarrollar un trabajo con una firma de arquitectos muy importante de los años 60 en Cali y a mí me interesaba mucho el trabajo sobre las casas unifamiliares de esa época. Decidimos trabajar juntos en esta investigación dentro de un proyecto de la universidad. ¿En qué se diferencia la arquitectura caleña al resto del país? Pensando en lo que recopilamos nosotros en la investigación y en el libro, en los años 60 he tenido oportunidad de revisar la arquitectura de otras ciudades y aun cuando los arquitectos de ese entonces tenían unos parámetros muy similares y una referencia con la arquitectura del mundo muy similar, había una particular manera de entender sobre todo el contexto geográfico de la ciudad, el paisaje, el clima, y eso hizo que las casas de Cali fueran unas casas significativamente bien pensadas para la ciudad y para su contexto geográfico y, como te contaba, del clima. En relación con casas de otras ciudades, aunque había el mismo tipo de lenguaje arquitectónico, las casas eran mucho más cerradas, más introvertidas y tenían una idea mucho más general de la arquitectura que no estaba tan relacionada con su contexto. ¿Cómo ve la arquitectura moderna en Cali? En el desarrollo del trabajo de investigación y posteriormente cuando publicamos el libro, cuando hablábamos nosotros de arquitectura moderna, la mayoría de las personas pensaban que estábamos hablando de la arquitectura de ahora. Y efectivamente eso puede ser cierto, pero en el caso pues de lo que estamos haciendo, trabajamos con una época en que la arquitectura en el mundo se denominó arquitectura moderna, que era entre los años 30 y los años 60 más o menos, y allí había una consideración muy precisa que hacer sobre el estilo arquitectónico, sobre los arquitectos del mundo que influenciaban la arquitectura y sobre las relaciones que había entre la gran arquitectura que se estaba haciendo en ese momento en Europa y la arquitectura latinoamericana que siempre estaba referenciada a la arquitectura europea, porque muchos arquitectos colombianos y muchos arquitectos caleños estuvieron estudiando en Europa o estudiaron en universidades como la Nacional de Bogotá, donde había muchos profesores que habían venido de otros lados, entonces reconocían muy bien el contexto de esa arquitectura que llamamos moderna. Cali en ese momento quizás fue una de las ciudades que mejor desarrollo hizo en arquitectura, porque los arquitectos que habían venido, se habían ido a formar y habían vuelto o habían venido de otros lados, hicieron un trabajo muy interesante con la arquitectura y ese era el interés del libro también. ¿Qué puede decir usted de Cali según su arquitectura? Hay una inquietud que me ha surgido a mí después de hacer este trabajo de investigación, es que reconoce uno una generación de arquitectos en los años 50, 60 y 70 que son muy conscientes de la relación con su entorno, con la ciudad, con el clima, con los paisajes, como refería hace un momento. Y pareciera que igual que en otras ciudades del país en los años 80 un poco se perdió el rumbo. Tengo la idea de que hay una influencia más fuerte a través de los medios de comunicación y de la mayor cantidad de arquitectos que van al exterior y vuelven. Creo que hay unas influencias que empiezan a distorsionar cuál era como la lógica de tener una arquitectura más acorde con la situación del país. Y creo que hoy en día es más difícil definirla, es más difícil pensar en una arquitectura tan unificada, si se quiere, con tanta personalidad, con tanta identidad como la arquitectura que había en esa época. Entonces hoy no podría uno determinar, tenemos un estilo arquitectónico de tal o cual manera. Hay muchos arquitectos haciendo trabajos muy interesantes, están haciendo en concursos de arquitectura, en temas de espacio público, se han hecho proyectos muy interesantes de muy buena calidad, pero ya es más difícil definir un proyecto relativamente unificado. ¿Cuál es la tendencia arquitectónica que en este momento identifica a Cali? Igual que está sucediendo casi que en todo el mundo, hay un intercambio impresionante de información, en este caso información sobre arquitectura a través de medios digitales y también de medios impresos.
y eso ha hecho que el tipo de arquitectura que se hace se haya convertido en una arquitectura en la cual los parámetros surgen de todos lados, es decir, es fácil encontrar una arquitectura hecha en Latinoamérica que tiene influencias de arquitectura asiática, no por los estilos tradicionales, sino por arquitectos que están, por ejemplo, preocupados por temas sobre el mundo tropical, sobre la arquitectura tropical, sobre los contextos tropicales, sobre climas lluviosos. Es fácil encontrar arquitectos latinoamericanos que están haciendo arquitectura de primer orden a nivel mundial, grandes rascacielos en Asia o en Norteamérica. Es muy fácil encontrar arquitectos de distintos sitios europeos que vienen a hacer proyectos a Latinoamérica y la tendencia parece ser cada vez mayor, con un peligro muy grande, y es que en esa gran movilidad de arquitectos a través del mundo o en esas grandes influencias de un lado al otro se pierde mucho de la enseñanza que se tiene de este tipo de arquitectura de años anteriores, en donde había una mayor relación con el entorno específico y se construía mucho a partir de los intercambios y experiencias de los propios arquitectos del sitio. Profesor, ¿cuáles son las primeras casas modernas que se ven aquí en Cali y de dónde viene su influencia? Las primeras se hacen en San Fernando. Es un barrio que está, digamos, recién trazado como un barrio de lotes relativamente grandes, con casas que están aisladas. En los años 30 hay una primera casa, un par de casas del año 37 que están al principio del libro. Una de ellas, la Casa Domínguez, es muy interesante porque todavía está allí en una parte alta, en una colinita alta, en uno de los lotes. La casa está intacta, está en muy buen estado. En su momento cuentan pues anécdotas que nos transmitieron a nosotros, cuentan que cuando la construyeron para los caleños era la casa más fea que se había hecho en la ciudad, porque esta casa mostraba una arquitectura completamente distinta a la que se estaba haciendo hasta el momento, que era una arquitectura más tradicional, más de techos con teja de barro, de balcones, y esta casa de pronto aparece como una casa en donde las paredes son muy limpias, las ventanas son muy sencillas, entonces a la gente le parece una casa espantosa. Y y las otras casas que surgen en los años 30 y 40 son realizadas por personas que conocían muy bien lo que se estaba haciendo en Europa en ese momento. Dice uno Europa porque es inevitable considerar el hecho de que la arquitectura de vanguardia se estaba haciendo en el centro de Europa en los años 50, después de la guerra, y hay una dinámica nuevamente sobre la generación de nueva arquitectura, igual en Estados Unidos, y estos personajes conocían muy bien eso, y a partir de eso empezaron a hacerse en barrios como Santa Teresita, Santa Rita, luego en San Vicente en el norte, muchas casas muy interesantes, todas con una influencia muy fuerte de los movimientos europeos de aquella época. Creatividad social, la profesionalización del diseño industrial en Colombia. Autor Juan Camilo Buitrago. El inicio de la profesionalización académica del diseño industrial en Colombia se puede comprender como una cierta circularidad en la que se fusionan orgánicamente las ideas y los proyectos que un grupo de colombianos madura en el caldeado ambiente universitario entre 1954 y 1974. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El multiculturalismo de Taylor y el universalismo de los derechos de Habermas. Autor Nelson Jair Cuchumbé. ¿Cuál es la aplicabilidad ético-política del modelo de Estado sugerido en la interpretación multiculturalista de Taylor y en la explicación universalista de los derechos de Habermas respecto a la articulación de las demandas de las comunidades indígenas y la construcción de unidad política democrática en Colombia? Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Usted piensa que se ha perdido la identidad con el paso del tiempo? Creo que sí.
en la medida en que, como comentaba ahora, hay un gran flujo de información de muchas maneras, en términos técnicos, en términos estéticos, en términos de movilidad de personas, y eso de alguna manera no es deseable, porque piensa uno que un proyecto de ciudad también pasa por un proyecto de arquitectura bien pensado, de carácter colectivo. Es deseable que haya un proyecto colectivo en términos arquitectónicos, no porque se pretenda unificar la arquitectura de una ciudad en relación con otra, pero sí creo que es importante por el tema intelectual, por el tema de producción artística, considerar el hecho de cómo los arquitectos de un entorno, o de una ciudad, o de una región, reconocen lo que están haciendo, intercambian ideas y construyen alrededor de eso unos parámetros para hacer su propia arquitectura. ¿Cómo se definía la arquitectura antes de esta arquitectura moderna? Creo que la arquitectura moderna, después de los años 30, se convirtió en una arquitectura mucho más profesional, es decir, quienes hacían esta arquitectura, muchos de ellos ya eran arquitectos graduados en universidades muy reconocidas, incluso en universidades colombianas. Antes de esto había una arquitectura que tenía una más fuerte influencia de otros lados o de la arquitectura tradicional. Nosotros, con las investigaciones que han hecho otros profesores en la Escuela de Arquitectura, se han definido allí algunos estilos arquitectónicos para Cali, específicamente para Cali, pero uno podría pensar que fuera para el país o incluso la región, sobre arquitecturas neovernáculas, arquitecturas neocoloniales, que estas ideas de las neoarquitecturas se referían como a retomar algunos estilos del siglo XIX, y volver a hacer arquitectura, volver a hacer edificios o casas que tenían algunas referencias a esos estilos anteriores. Y era porque quienes hacían esto en muchos casos eran maestros también, maestros que veían obras que les llamaban la atención y reproducían esto en la arquitectura de las clases medias. Entonces había una arquitectura más difícil de definir en términos de estilos, más vulnerable a situaciones de gustos, y mucho menos estructurada en términos profesionales, a pesar de que había proyectos muy interesantes como por ejemplo las casas de hacienda, que son muy anteriores, pero que como hechos construidos y arquitectura son muy interesantes de estudiar y de reflexionar sobre el valor que tenían en el contexto regional. ¿Con qué dificultades se encontraron ustedes a la hora de hacer una recopilación histórica? Muchas dificultades. Fíjate que cuando planteamos la investigación, estábamos pensando en hacer una investigación que debería durar un año y que lo que pretendía era recoger rápidamente un material de casas que podíamos ir a visitar, arquitectos que estaban vivos y que nos podían contar sobre sus casas. Entonces consideramos que era relativamente fácil recoger la información para luego hacer un trabajo más reflexivo, es decir, empezar a pensar en por qué estas casas tenían influencias o no europeas, porque en fin, una cantidad de preguntas que queríamos hacernos, que es un poco lo que estamos conversando. Pero resulta que fue complicadísimo conseguir la información. Al principio hicimos un listado de más de 60 casas de esa época, entre los años 30 y 70 más o menos. El libro terminó con solo 28 casas, porque fueron las casas de las que logramos conseguir una información más o menos comparable, es decir, los planos arquitectónicos que nos gustan a los arquitectos, las fotografías que ayudan a ilustrar bastante bien de qué se trataban esas casas. Entonces, el trabajo de recoger los archivos, ordenarlos, fue dispendiosísimo. Al final el proyecto nos costó 3 años de trabajo y básicamente lo que hicimos fue ordenar un material de estas 28 casas y algunas más que no incluimos en el libro, pero no logramos hacer mucho más que eso. Este libro es muy rico en imágenes. ¿De dónde salen estas fotografías? El libro nos dio la oportunidad, además de conocer un trabajo muy bonito de un fotógrafo que estuvo vinculado a la Universidad del Valle muchos años, que es el fotógrafo Otto Moll. Tiene un archivo de fotografía impresionante sobre la ciudad de una altísima calidad. Y cuando comenzamos a hacer el trabajo, nos dimos cuenta que el fotógrafo de Otto Moll era el fotógrafo oficial de los arquitectos de la época, una manera de decirlo, pero todas estas casas en el momento en que se terminaban, muchas de ellas, casi todas las que están en el libro, tenían varias fotos hechas por este fotógrafo, unas fotos de una altísima calidad. Entonces lo que hicimos fue acceder al archivo de Otto Moll, revisarlo, el material que tenía y recuperamos de allí muchísimas fotos. Hoy en día
El archivo de Otto Moll está en el Banco de la República, lo están restaurando y lo están organizando porque creo que para la ciudad va a ser un documento histórico muy importante. Profesor, háblenos un poco sobre la casa que fue escogida como portada del libro. La casa del Consulado de Estados Unidos es una casa muy linda que está en un sitio muy visible y sin embargo en general nadie se percata de ella. Esta casa está a espaldas de Sebastián de Belalcázar en Bellavista. Es una casa que actualmente está con muy poco uso, más o menos deteriorada, aunque siempre ha estado ocupada, entonces quienes han estado allí la han mantenido más o menos bien. Se volvió la portada del libro porque creo yo que es la imagen de esa arquitectura de los años 60 en Cali, de la arquitectura residencial, una casa que muestra perfectamente la relación con el entorno, con el paisaje. A través de sus ventanas uno puede ver el Valle del Cauca, puede ver el Cerro de las Tres Cruces, recibe el clima de la ciudad, recibe las brisas de la ciudad. La casa está diseñada de tal modo en ese sitio que el espacio abierto que tiene la casa es un espacio que le hace sentir a uno que realmente es una casa, como hablábamos hace un rato, para un clima como el de Cali. Por eso puede uno hablar con algún riesgo, pero de todos modos con propiedad de una arquitectura hecha para esta ciudad. Esa casa debería tener un mejor destino, debería ser una casa que hoy en día fuera muy apreciada por la ciudad, porque creo que representa un valor cultural de una época que no está muy bien visto en este momento en la ciudad, ni por las oficinas de patrimonio, ni por la misma comunidad arquitectónica, ni por la ciudad. ¿Cuáles son las conclusiones que te deja esta investigación? Muchas. Primero, que hay que seguir trabajando sobre lo mismo. Estamos intentando hacer unos procesos, digamos, más específicos con el tema de la arquitectura moderna en Cali. Estamos tratando de hacerla más visible a nivel del contexto profesional, a nivel nacional. Tenemos un trabajo de exposición muy bonito asociado al libro, unos afiches que sintetizan el libro y que queremos que la gente conozca, porque me parece que poder entrar cada vez más en el reconocimiento de este momento histórico en términos de la ciudad y de la arquitectura también nos ayuda a sostener mucho mejor los procesos actuales. Si reconocemos el paso que se dio inmediatamente antes y nos damos cuenta que ese paso fue muy sólido, que en términos de arquitectura fue de muy buena calidad, que en términos de la ciudad fue muy bien pensado, porque en las intervenciones que hubo sobre la ciudad también hubo aspectos muy afortunados, de modo que si lo reconocemos mejor, probablemente lo que estamos haciendo hoy en día lo hagamos también mucho mejor. Entonces creo que la importancia de este tipo de libros está en eso, en reconocer el momento cultural, la memoria, y que eso nos sirva para proyectarnos mejor al futuro. Introducción a la Química Orgánica, volumen 2. Autores: Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terperoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora: Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
arquitecto, muy orgulloso de mi trabajo, pero sobre todo de mi trabajo docente, porque en algún momento de mi profesión decidí que lo que quería hacer era transmitirle a otros el conocimiento y apasionarlos por la arquitectura. Creo que esto fue surgiendo a través del tiempo, afortunadamente para mí, con mucha definición, porque desde que estaba joven en el colegio empezaron las preguntas de los mayores que siempre nos hacen. ¿Qué es lo que va a estudiar? ¿Qué quiere ser? ¿A usted le va muy bien estudiando? ¿Por qué no estudia cosas como la medicina? Yo tenía muy claro que me interesaba la creatividad, me gustaba mucho lo que veía, todos los temas audiovisuales me gustaban mucho, la fotografía, y en ese sentido me fui enfocando hacia algo que sigue siendo para mí apasionante, que es la relación de las personas con sus entornos, con el espacio, y en ese sentido tuve la fortuna de, en la ciudad en que estaba, que era Manizales, poder allí mismo entrar a estudiar arquitectura, que fue la única carrera por la que opté y que afortunadamente pude adelantarla. Tuve experiencia además muy particular porque cuando nosotros nos formamos en la universidad como arquitectos y vemos tanta arquitectura del mundo, siempre queremos poco a poco pensar en que vamos a ser arquitectos famosos, que queremos construir grandes edificios. Cuando yo terminé la carrera viajé a Bogotá y pude trabajar en vivienda de interés social, en unos barrios en zonas muy retiradas del centro de Bogotá. Viajaba 2 horas en bus para poder llegar al sitio donde estaban estos proyectos que estaba construyendo, y esto me puso en una perspectiva distinta de la arquitectura, que es el compromiso con la gente, el compromiso social, el compromiso con comunidades que necesitan también una vivienda digna, y desde entonces en mi trabajo ese ha sido un eje de desarrollo, de reflexión, no solo profesional, sino también académica. Yo tengo un posgrado en la Universidad Nacional en el área de Teoría e Historia, que es un posgrado que me interesa mucho porque me gusta mucho leer, me gusta la filosofía, me gusta trabajar mucho con la reflexión y escribir, pero también tengo muchísima experiencia en el tema de la vivienda social. Mi trabajo con los estudiantes es desarrollar proyectos de vivienda de interés social justamente, y tenemos un taller de proyectos con otros profesores, colegas, a quienes nos interesa este tema, y hemos podido explorar muchos ámbitos geográficos, culturales, sociales, en toda la zona de influencia de la universidad, desde el Pacífico al norte, al sur del país, que nos han permitido reflexionar profundamente sobre las necesidades de la gente en términos de la arquitectura. Desde que estoy en la universidad hace unos 10 años, descubrí que la universidad, no solo por ser una universidad pública, sino por ser un centro de investigación, de conocimiento, de discusión, es un sitio representativo a nivel cultural y a nivel intelectual, no solo para la ciudad, sino para la región. A veces cuando se habla en la información general que se tiene sobre la universidad más importante del suroccidente, creo que no deja de ser muy cierto eso, porque todo el mundo por fuera de la universidad nos tiene como referentes, y eso nos compromete con hacer un trabajo muchísimo más intenso en relación con el compromiso que tenemos con la comunidad.